Y por eso es tan importante que el ejemplo de una generación que discipula, que desde casa están transmitiendo esa voluntad eterna. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo decía que no había una fe fingida en los hijos de aquellas familias, porque no lo tenía que aparentar. Yo no tenía que venir aquí a decir, ay, sí, es que a mí me sale todo bien, sino precisamente ya había estado gestionada esa administración en la vida de Timoteo. Ya había un desarrollo. Entonces, qué maravilloso va a ser que cuando nuestros hijos estén en una dificultad, lo primero que hagan es ministrarse. Le hemos colocado las gerencias espirituales. ¿Y por qué las gerencias espirituales? ¿Verdad? De pronto lo vamos a ver muy como del lado técnico, ¿verdad? O administrativo, en donde vamos a poder hacer un tipo de comparativo, ejemplos de que de alguna manera el Señor a nosotros nos dejó orden, nos dejó diseño, nos dejó una vida completa. Y quiero iniciar porque yo era movido por el Señor para decirles de que de pronto se puede llegar a pensar de que solo crezcamos en una de las gerencias, ¿verdad? Pero en realidad el Señor a nosotros nos ha llamado para crecer en todas las gerencias, ¿verdad? Porque es un complemento, es de alguna manera un todo en donde nosotros debemos de cada día profundizar más, cada día hacer que esa palabra sea renovada en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, que cada día esté más escrita, para que de esa manera ahora ya no sea algo que yo solo repito porque me lo memoricé, sino porque lo aplico en mi vida y hoy lo puedo hacer visible a través de mis acciones, a través de mis pensamientos, a través de mis palabras, a través de lo que el Señor a mí me ha confiado. Entonces, ¿en cuántas vamos a crecer? Otra vez, ¿en cuántas vamos a crecer? En todas, no solo en una, en todas. Para que surja el pensamiento en donde de pronto digamos, pero voy a tener que estudiar de noche, voy a tener que preparar más. Es que lo más importante es que se nos revele Cristo, porque desde esa potencia es donde nosotros vamos a hacer, no desde nuestras competencias humanas, porque es lo que vamos a aprender a cada vez abandonar más, ¿verdad? Así es. Entonces, las gerencias espirituales, de alguna manera nosotros tenemos que ir comprendiendo que en el proceso transformador en el que nosotros nos encontramos, somos reconducidos. Y como somos reconducidos a una realidad eterna de Dios, seremos cada vez aumentados. Cada vez vamos a tener una mayor expresión. ¿Y de qué vamos a tener esa mayor expresión? Vamos a tener una mayor expresión de entendimiento, de luz, de sabiduría, de la competencia espiritual que recibimos de parte de Dios en las asignaciones, en las funciones, y así manifestar una vida abundante, manifestar una vida poderosa, en donde no va a estar condicionada por lo que hoy me está sucediendo, porque está muy por encima. Y entonces hoy de pronto no vamos a ver algo que no hayamos visto, pero sí quería mostrarles tal vez algunas formas de aplicarlo, ¿verdad? Porque gracias a Dios hemos tenido una palabra que ha sido totalmente transformadora y constantemente edificadora a nuestras vidas. Y entonces hoy, agradecidos por esa palabra, hoy podemos, ¿qué hacer? Sobreedificar sobre esta palabra.
Y entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Es que Dios es un Dios de instituciones divinas que son administradas por el Hijo. Y ese Hijo administrador es el dueño y el dueño es Jesucristo. Pero ¿qué sucede o qué sucedía hace mucho tiempo? Es de que nosotros estábamos en una administración pasada. Estábamos en una administración donde habían puesto a un siervo a administrar la casa, ¿verdad? Y en esta administración, ¿cuál era? Era la de Moisés. Esta administración la dio Dios en su momento y puso a Moisés a que administrara lo que el Señor le había dado. Esa era una administración que habíamos aprendido sobre esa administración, era condicional. Porque había que aplicar los 10 mandamientos. Y si fallabas uno, ¿qué pasaba? La mitad de uno, el cuarto de uno, descalificado. Y esa era la administración. Pero el Señor no la puso solo para decir, sí, yo hoy sí me quiero descontar a varios de aquí porque no la puso porque quería expresar su carácter. Quería darlo a conocer, que vieran cuál era el carácter de Dios en esta tierra. Pero esa era la administración precisamente que estaba en aquel momento. Entonces, digan conmigo, antes estábamos en la administración de Moisés. Y ahí estamos. Entonces, ahí es donde quiero mostrarles de que hubo un antes y un después. Y vamos a leer lo que dice en la epístola de los Hebreos, capítulo 3, versículo 2 al 5. Capítulo 3, versículo 2 al 5, y dice así: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta ahí. Si nos damos cuenta, entonces estuvo antes la administración de Moisés, que fue fiel, que tenía su parte. ¿Cuánto ahora es mayor esa administración, que no es el siervo, sino es el dueño el que está administrando? Entonces, como es el dueño el que está administrando, nosotros vamos a comprender que cuando el escritor de los Hebreos estaba refiriéndose a la casa de Dios, se estaba refiriendo a que hay un ámbito eterno en lo que está hablando. La casa de Dios está hablando acerca de asuntos eternos. Y sobre esos asuntos hoy empezamos a administrar. Y sobre ese ámbito eterno, hoy empezamos a cada vez aumentarnos e incrementarnos en esa medida de administración en la que hoy nos encontramos. Y entonces, en ese cambio administrativo, si Moisés fue bueno, ahora es más glorioso, porque Cristo está ahora administrando. Y ahora, ¿qué fue lo glorioso que pasó juntamente con eso? Es que antes estábamos descalificados. Y ahora lo glorioso que pasó es de que ahora estamos habilitados. Habilitados en una nueva naturaleza, en una nueva condición y en un nuevo orden, en el cual nosotros nos tenemos que desarrollar, en el cual nosotros tenemos que crecer. Y para que eso empiece a crecer en nuestra vida, debemos de anhelar que se nos revele. Que se nos revele que el Señor ahora nos está haciendo parte de esta nueva administración.
Ahora tenemos una nueva procedencia espiritual. Y no fuimos llamados para quedar exactamente igual a como el Señor nos llamó. No fuimos llamados para permanecer en la misma condición esclava por las situaciones, por las circunstancias, por los efectos, por el gobierno, por el trabajo, No fuimos llamados para quedar ahí estancados, para permanecer en temor, para que nos dé miedo un montón de cosas. Y eso nos paraliza y nos deja así como, ay, ¿ahora qué hago? Sino ser partícipes de esta vida que es abundante y es poderosa. Es abundante y es poderosa. Dios ha multiplicado la vida de su Hijo y la repartió a cada uno de nosotros. Y es que eso precisamente es algo tan fundamental que necesitamos hoy comprender para ahora luego ver cómo es que vamos a administrar ahora en esta nueva gerencia. Por ponerles un nombre, le hemos colocado las gerencias espirituales, para poder empezar a hacer como una referencia a lo que hoy queremos hablar. Y la primera de las gerencias es la gracia. Y para ir comprendiendo un poco a qué nos queremos referir, vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Cristo a nosotros nos dio de su gracia, y cuando nos dio de su gracia nos dio ese regalo inmerecido. Pero ese regalo que hoy recibimos, que es esa gracia, que es ese acceso y que es esa capacidad que nos da lo que antes no teníamos. Porque antes únicamente estábamos para estar muertos. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados no estábamos así tan como que bien alegres, ¿verdad? Porque lo que condiciona es la muerte. O sea, lo que te da ese premio de estar así en esa condición es estar muerto. Y el muerto, ¿qué tiene? Cero movimiento, ¿verdad? Pero el Señor, a través de ese regalo que es la gracia, nos está dando la competencia, nos está dando el acceso y nos está dando esa capacidad que, como lo está diciendo el apóstol Pedro, ministrelo a los otros. Entonces, no es que vayamos a ahorrar gracia, no es que yo esté acumulando gracia. Yo lo reparto, yo te doy a conocer, y lo que yo le hable a cada uno de ustedes, de parte de Dios se los estoy diciendo. Que ustedes ya no están y nosotros ya no estamos más muertos, porque el Señor hoy nos está dando el acceso a esa vida que es poderosa y es abundante. Y entonces esa misma condición nos permite tener la misericordia de Dios, en donde no, si yo te miro que estás en una condición de muerte, lo que voy a hacer es hablarte vida. Lo que voy a hacer es repartirte lo que yo he recibido. Porque si no, el Señor solo nos hubiera dejado ahí ya. Pero crecer en ese mismo carácter que también expresa gracia. Nos está hablando que hoy puedo yo hacer a través de lo que he recibido y poder ser copartícipes de esta vida.
Por eso iniciamos diciendo que gracias a Dios hemos aprendido que no solo aquel que está hablando es el competente, sino que todos hemos nacido para ser competentes. Y esa gracia es lo que nos da acceso para ya no ser más extraños, sino ahora miembros de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Como ayer en las casas de reino aprendíamos que precisamente hay una congregación de primogénitos, porque en nosotros está desarrollando la vida de Cristo. Y ahora nos sentamos a la mesa. Antes solo nos miraban, ay, se murió, lo siento. Pero ahora no, entra, come. La segunda gerencia es la familia. El Señor nos trajo ese bonito regalo de cómo se manifiesta una familia a través de la vida de Caten, a través de la vida de Eliana. Y lo vamos a ver a través de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, precisamente lo que aquí estamos viendo es el diseño en el que nosotros debemos de despertar, en el que Dios nos da a conocer la administración en muchas áreas. Y una de ellas es la administración de las personas que tenemos con nosotros, a nuestro alrededor, nuestras familias. Y entonces hacernos una pregunta: ¿qué le estamos ofreciendo a nuestras familias? ¿Qué le estamos suministrando? ¿Qué le estamos enseñando? Porque definitivamente, si el Señor algo nos dijo, fue: aquí en el mundo van a tener aflicción. Eso es ya de fijo, ¿verdad? Pero confíen, porque yo ya vencía. Pero ahora que ya tenemos garantizado eso, ¿ves? O sea, como hoy, en medio de esos escenarios difíciles, en medio de esas circunstancias complicadas, complejas, no las vamos a tener fáciles, pues, ¿cómo estamos administrando? ¿Cómo nosotros estamos ofreciéndoles a nuestra familia en esas condiciones difíciles? Soy el primero que en medio de esa situación difícil sí estoy dando palabras de vida, sí estoy declarando, sí estoy hablando lo que de parte de Dios yo he recibido. ¿O soy el primero afanado? ¿Soy el primero atormentado? ¿Soy el primero destruido? ¿Soy el primero que ya no sabe ni qué hacer? Consumido. Ahora esta situación me está diciendo que tengo que hacer esto, porque si no, no salimos, porque la situación me rige. Entonces aquí, a través de eso que hemos recibido, que es ese poder, ese amor y ese dominio propio que hemos recibido de parte de Dios, empezamos a poder dar conocimiento para que podamos contribuir en el crecimiento de los que están a nuestro alrededor. Damos a conocer del propósito y damos a conocer la causa eterna de Dios en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a través de esta gerencia? Precisamente es que hay una función en nuestras familias que debe de empezar a cobrar vigencia. ¿Y
y que debe de empezar a expresarse una nueva condición por la que hemos recibido significado de la existencia y la vida que tenemos aquí en la tierra. Y ahora ella sí nos gobierna. Entonces era lo que un día estábamos hablando en un discipulado, que cuando precisamente permitimos que esa vida abundante y poderosa sea la que nos gobierne, es como que si estuviéramos viendo un cabezal pasando y la situación es un postecito así. Decime si eso va a detener al cabezal. No va a pasar, pero ¿por qué? Porque el crecimiento exponencial ahora mira así la situación. Y por eso es tan importante que el ejemplo de una generación que discipula, que definitivamente ya gracias a Dios hemos recibido el conocimiento aquí en Casa de Fe, pero también va a existir el incremento de esas familias que desde casa también están manifestando ese propósito eterno, que desde casa están transmitiendo esa voluntad eterna. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo decía que no había una fe fingida en los hijos de aquellas familias, porque no lo tenía que aparentar. Yo no tenía que venir aquí a decir, ay, sí, es que a mí me sale todo bien, sino precisamente ya había estado gestionada esa administración en la vida de Timoteo. Ya había un desarrollo. Entonces, qué maravilloso va a ser que cuando nuestros hijos estén en una dificultad, lo primero que hagan es ministrarse y crecer de manera que ahora ellos también sean referentes. Si bien es cierto, somos llamados por Dios, el llamado de Dios también es para que entremos en el diseño, en donde también discipulan las familias. Y entonces crecer en ese desarrollo nos hace ver que hay mucho por hacer. Y lo que menos deberíamos de estar pensando es en no hacer. Me voy a dar mi descansito ahorita, porque voy a hacer ahora otra cosa porque estoy aburrido. Hay mucho que hacer. Y que todos crezcamos en esas familias que atienden la voz de Dios a ese llamado que nos está haciendo. ¿Qué gerencias son las que hemos visto al momento? Tuvimos el acceso. Ahora en ese acceso tenemos a personas que están a nuestro alrededor. Y ahora vamos a ver la tercera, nuestro ser. Con lo que nos alimentamos. Para eso vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es algo que de alguna manera también hemos aprendido, en donde el apóstol Pablo de pronto no hace un especial énfasis en donde de pronto hay como una guerra, o como que si hubiese ahí como que hay que asesinar al viejo hombre, pero sí está haciendo una referencia muy importante, y es que está hablando de no alimentar, de no hacer que crezca más la vieja naturaleza. Es importante dar a conocer cuál es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es muy sensorial, es mucho de sentimiento, es mucho de sensaciones, es mucho de lo del momento, lo del presente. Esto me agita, esto me perturba. Y entonces de alguna manera eso te ciega espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es de que no alimentemos eso.
no alimentemos esa misma condición, porque de pronto no es que podamos salir de las tentaciones de este cuerpo, ¿verdad? O de las aflicciones, o el pesar de pronto de tener que vivir en este cuerpo. No, hacemos las de Judas, ¿verdad? Por eso no lo está diciendo así. Lo está diciendo, no lo alimentes. Deja que se muera de hambre. Porque él mismo lo decía. Él también tenía un padecimiento, un aguijón, que ahí estaba. Pero eso no lo detenía. Eso no lo paraba. Por eso, a través de este versículo, hablaba de una progresión, de algo constante, de abandonar esa vieja naturaleza. Esa vieja forma de comportarnos, en donde nos enredamos en los puros asuntos del cosmos, del sistema, de lo que hoy nos está pasando. Y necesitamos ser renovados, necesitamos estar afrontando la vida ahora desde la nueva creación. Nosotros recibíamos una enseñanza que definitivamente también me alegra mucho compartírselas. Y es que cuando nosotros somos ministrados por la palabra de Dios y Él recibía en nuestro corazón, ya no deberíamos de seguirnos comportándonos como lo que antes éramos. Pero no solo de esa parte, sino ahora ya también, y los que hemos empezado a crecer en ese entendimiento, también ya no te voy a hablar como que si no tuvieras acceso como una vieja criatura. Ahora nuestro trabajo y nuestro deber es ahora crecer en ese entendimiento para que cuando hoy recibamos la palabra no sea como de aquella que cayó en la tierra y no dio nada de fruto, sino que ahora que cuando se da la palabra, ahora en ti ya exista un trabajo que se labró la tierra, no dejando que la vieja naturaleza siga gobernando. Porque es un puro poder de Dios. No podíamos salvarnos por nosotros mismos, pero definitivamente no podemos seguir consintiendo esa vieja manera de vivir. Y una de las cosas que nos permite el desarrollo espiritual y que sea una realidad en nuestras vidas es que nosotros comencemos a ser fieles a ese crecimiento, fieles a la palabra que recibimos, y poder comprender que el Señor a nosotros no nos hizo como ajenos, sino nos hizo piedras vivas. Nos hizo cartas leídas por muchos. Nos hizo templos vivos. Por eso decía el escritor de los Hebreos, ahora nosotros somos la casa de Dios. Nosotros. Y comprender eso es que ni la eternidad contiene a Dios, y a Dios le plació estar en nosotros, sabiendo que nosotros hemos sido ahora esos nuevos templos, esas cartas, en donde de pronto, y esas cartas vivas que fueron escritas por el Espíritu Santo, que de pronto no van a poder salir rápido con la Biblia, ahí te voy a leer un versículo, pero tu vida le está hablando a todas las personas. Y les vuelvo y les repito, vamos a tener aflicciones, vamos a tener escenarios que nos retan, que nos desafían. Y el apóstol Pablo lo hacía mención, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Hay una condición en la cual debemos de despertar. Una que no solo es una frase bonita, es una que está dando a conocer en que ha crecido el Hijo de Dios, que cada día absorbe más esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es algo que inspirador. No, es que precisamente Cristo eso es lo que está haciendo a través de la vida de aquellos que han empezado a desarrollarse. El cuidar nuestro crecimiento, que definitivamente es importante, no fue pensado para ser egoísta o solo en puros pensamientos de bien humanos, ¿verdad?
sino para poder ir despertando a que nosotros somos cuerpo, que nosotros somos una familia, que somos miembros de este reino que es poderoso y sumamos y colaboramos como estos ministros competentes. Vamos a conocer la cuarta gerencia, que son los recursos y las finanzas. Pueden poner ahí como título recursos y las finanzas. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia al reino. ¿Qué es la perla? El reino. Entonces aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús hablaba categóricamente de haber despertado al conocimiento, de haber recibido la revelación del reino, del propósito, en el que no tiene cómo hacer un comparativo, porque le está dando el cambio de decir que esto no tiene precio y tiene valor. Entonces, como tiene valor, no hay algo que se pueda poner en comparación. Entonces dijo el mercader: yo lo vendo todo. Lo vendo todo para obtener ¿qué? Ya sin parábola, el reino. Y entonces ahí es donde se nos va a resultar que cuando esa palabra a nuestro corazón le haga sentido y entremos en la sintonía de esa palabra, va a ser bien sencillo invertir nuestras vidas en este reino. ¿Y qué tiene más valor? Nuestras cosas materiales que nuestra vida. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado por un robo? Entonces dicen: no, mejor entregarlo porque eso no cuesta tu vida. Pero cuando lo hacemos en ese entendimiento y en esa luz en la que estamos hoy siendo desarrollados, nos vamos a dar cuenta que nada, absolutamente nada de lo que hoy tenemos tiene comparación como para decir esto tiene más costo que el reino. Entonces, cuando ya descubrimos que precisamente eso es una realidad en nuestras vidas, va a trascender a lo material, en donde nosotros vamos a ser fieles con lo que se nos confía, porque entonces ya no vamos a sentirnos dueños, sino nos vamos a sentir administradores. Porque cuando el Señor nos empieza a mostrar la forma en cómo administrar y en cómo nosotros empezar a gestionar lo que se nos confía, y eso estamos hablando de todo, puede ser recursos, puede ser tierras, puede ser... No le estás poniendo un comparativo, ¿verdad? No le estás poniendo, sí, es que esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, lo estamos viendo como dentro de lo que el Señor a nosotros nos está dando, para que podamos hoy gestionarlo. Entonces, comprendiendo que siendo administradores fuimos colocados para no buscar lo propio, sino para que se multiplique lo que nos entregó, entonces precisamente vamos a empezar a administrar correctamente. Porque definitivamente el Señor te va a entregar y te va a dar. Tenés, eso es una realidad. Pensar que no tenemos es ignorar lo que hemos recibido. Pero definitivamente tenemos, y con lo que tenemos administramos. Entonces aquí, cerrando esa parte, no vamos a poder ser dignos de confianza si seguimos creyendo que somos dueños. Porque cuando somos dueños, esto sí, esto no. Te puedo entregar esto, pero esto no. ¿Y el Señor? ¿Qué dijo el mercader en la parábola que nos está diciendo el Señor? Tengo esto, pero no se compara. No quiero adquirir ese reino. ¿Cuántos queremos adquirir ese reino?
sea una realidad cada vez en nuestro ser, que eso empiece a manifestarse en nuestra vida. Quiero el reino, quiero que se me revele esa vida de Cristo que es abundante y es poderosa. Entonces a mí mis recursos no me va a decir si puedo o no, porque el que me condiciona es Cristo. Y entonces, ¿qué puedo en Cristo? Todo. La quinta es nuestro desarrollo espiritual. Fieles. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 7. Y dice así: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese es un principio que debemos de manejarlo como muy valioso. El congregarnos es precisamente saber, conocer, entender que estamos sembrados, que estamos produciendo vida a consecuencia de estar arraigados en lo que nos da vida. Lo que tiene vida tiene movimiento. Lo que está muerto está detenido. Entonces va a ser fácil una autoevaluación en donde nos demos cuenta que si hay tantas cosas que me limitan, ¿en qué condición estoy? ¿Estoy vivo o estoy muerto? Porque si estoy vivo, esto no me define. Cristo nos ha mostrado que permaneciéramos en Él, como el pámpano a la vid. Esa conexión es la que da mucho fruto. Y por eso decía que lejos de Él nada podemos hacer. Y es que no es como una amenaza, no es un mal deseo, no es algo malo que te estén diciendo. Es que es una consecuencia. Estar apartado de lo que te da vida es casi como el 2 más 2, ¿verdad? Pues nos morimos. Y de pronto no como lo que pensamos, ¿verdad? Es que inmediatamente ya no llego y el trueno. Así dijo un presidente, que caigan truenos y si es no sé qué mentira o algo así, ¡ra! El trueno. Ay, caray, si era así. O sea, no va a pasar así. Pero sí va a empezar a existir una condición de delito, de muerte, de pecado, que nos tiene inhabilitados. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Es saber que nos congregamos no porque es una tradición que me lo enseñaron desde hace tanto tiempo y que hoy me voy a venir a sentir mejor. No, es que aquí estamos recibiendo vida. Aquí estamos recibiendo la palabra de verdad. Una realidad en la que te hace vivir ahora no como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo nos enseña que sobreedificáramos. Así dijo, ¿verdad? ¿O lo volvemos a leer? Arraigados y sobreedificados. Entonces, sobreedificar. Voy a poner ejemplos. ¿Cómo yo puedo enseñarle a alguien con el que estudio algo de lo que estamos estudiando si nunca estudio? ¿Cómo le voy a enseñar a trabajar a alguien si yo nunca trabajo? ¿Y qué le voy a enseñar a mi hermano si no me congrego? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le enseño a mi hermano? ¿Qué le enseño a mi familia? ¿Qué le enseño a mi trabajo? ¿Qué enseño? Hay una función. Y a veces quisiéramos que todo fuera mágico y que todo se arreglara solo porque así lo deseo. Pero eso no. Hay un trabajo que nosotros hacemos. Y entonces sobreedificamos. Nos confirmamos en la fe. Hemos aprendido en nuestra casa ministerial ser los primeros agradecidos. Y de eso, a partir de poder instruir
luz y con dirección. Que no somos una hojita en el viento que va pasando y no sé qué hacer con la vida. El Señor a mí me dio propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que yo despierte a la semejanza de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, teniendo propósito, yo no me encuentro así como, ¿y ahora qué toca? Esto me va a destruir. No. Pero congregarnos empieza a despertar el entendimiento, solo con el simple hecho de estar aquí. Vamos a ver la sexta y última de esta enseñanza, porque hay una gerencia, pero tremenda de parte de Dios para nosotros. Y la sexta es talentos y dones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Y esta dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor ha colocado la competencia espiritual para que nosotros tengamos todas estas atribuciones, todas estas características, todos estos dones que también son provistos por el Espíritu, de las cuales nosotros debemos hacer uso. Destacando lo que el apóstol Pedro habla, es que esto no nos va a dejar estar quietos. Esto no nos va a permitir, ese fervor que has sentido por estar en movimiento y estar en esa completa entrega a lo que hoy estamos haciendo, es consecuencia de que cada día hemos rendido más nuestra pereza para que hoy pueda estar produciéndose el fruto abundante. No vamos a estar ociosos, detenidos, muertos, sino en ese constante desarrollo, en ese constante ejercicio que nos va a permitir estar enfocados, no estar distraídos, porque el estar distraídos lo que va a hacer es de que cada día estemos más vacíos, más limitados, más ciegos. Por eso es tan necesario que nosotros nos entreguemos al crecimiento, en donde recibimos luz y recibimos dirección. Por eso había una estadística que hacía que un gran porcentaje, ahorita no se lo voy a decir exactamente cuál es, ¿verdad? Pero hay un gran porcentaje de personas que están en los cementerios que nunca conocieron el propósito. Y hoy que tenemos la oportunidad de recibir esa revelación, ese entendimiento y esas capacidades de parte de Dios, deberíamos de ser los más dichosos, los más agradecidos, los más rendidos. Que a nosotros nos sopla el viento y no nos bota la casa, vienen las mareas y no nos mueven, porque hay algo superior que es lo que primero me condiciona a mí. En muchas ocasiones somos engañados por nosotros mismos, porque pensamos que sabemos, pero a veces nuestro subconsciente piensa otra cosa.
Y entonces ahí es donde se pone incoherente la situación. Porque si sí estamos confirmados, reafirmados en la fe que es Cristo Jesús, pero en la primera situación me tiembla todo. En la primera situación ya estoy desarmado, deshabilitado. Entonces pasó algo. Porque el Señor a nosotros nos hizo para ser competentes. El Señor a nosotros nos llamó para poder ser reyes, para poder ser sacerdotes. Y entonces hay una palabra que también es deber nuestro, poder confirmarnos en esa fe. Y confirmémonos, somos llamados, somos escogidos, confirmados en la verdad. Y ahora sabiendo esto, ser responsables. Yo no le voy a echar la culpa a la lluvia que no vine porque estaba muy fuerte. Yo soy responsable, intencional. Hay una administración tan grande que lo primero que debemos de empezar a manifestar es esa fidelidad, ese compromiso. Porque van a haber cosas que de pronto no nos van a gustar. A la carne no le va a gustar. A mis emociones no le van a gustar. Pero ahí es donde yo le tengo que dar el comunicado a mi carne, a mis emociones y a mis pensamientos que me juegan la vuelta. Aunque no te guste. Pero yo soy responsable. Yo soy intencional. Ya no velo solo por mí. Ahora velo por el cuerpo. Ahora velo por la iglesia. Nosotros somos hijos. ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son amados? ¿Quiénes son escogidos? ¿Quiénes son benditos? ¿Quiénes están al servicio de Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor porque por lo demás y en todas las cosas debemos de ser hallados fieles, encontrados a lo que nos dio una meta, a lo que nos dio un propósito y a lo que nos dio el reino. Y entonces te vas a dar cuenta cuánta fortaleza puedes expresar ante este sistema. Pero eso es ahora algo que seguimos construyendo, algo que te llevas y empezás a sobreedificar. Hoy los voy a invitar a que nos podamos poner de pie para poder agradecer esta administración.